Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo calcular el cuartil, el decil y el percentil de un conjunto de datos. Para empezar, el cuartil, el decil y el percentil son medidas estadísticas que dividen un conjunto de datos en partes iguales. El primero que tenemos es el cuartil, el cual nos indica que vas a realizar una división de 4 partes iguales. Es decir, a un cuartil 1 al 25% de los datos, el cuartil 2 al 50% de los datos, el cuartil 3 a un 75% de los datos. Si hablamos de los deciles, dividirían en 10 partes iguales, y podríamos calcular desde el decil 1 hasta el decil 9. Si hablamos de los percentiles, lo que hace es dividir en 100 partes iguales, y podríamos calcular desde el percentil 1 hasta el percentil 99. En todos estos no podríamos calcular la última parte porque sería el límite de los datos que nosotros tendríamos. Algo que debemos considerar antes de calcular un cuartil, decil o percentil es que es necesario conocer que los datos sean agrupados o no agrupados. Cuando hablamos de datos agrupados, hacemos referencia a que se encuentran en un histograma, es decir, de un rango respectivo, tenemos cierta cantidad de datos que entran en ese rango. Y cuando hablamos de datos no agrupados, sería directamente de datos numéricos que no se encuentran bajo alguna restricción de un rango. Tomando eso en cuenta, realizaremos un ejercicio con datos no agrupados, que en este caso serían estos de acá. Como pueden ver, solamente son números o un conjunto de números. Y aquí lo que me está pidiendo es primeramente calcular el cuartil 2, el cuartil 3, el decil 1, el decil 7, el percentil 34 y el percentil 67. Lo primero que debemos hacer es ordenar el conjunto de datos cuando nos son no agrupados. En este caso debemos ordenarlos de menor a mayor, ya que mi conjunto de datos se encuentra desordenado. Después de realizar esta ordenación, lo que hacemos es utilizar dos ecuaciones que son estas de acá abajo, una de la posición y otra para calcular el cuartil, decil o percentil. Tomamos en cuenta la primera, la que nos va a decir esta de acá, posición. La posición depende de tres variables, que es un valor, un n y un k. El n es la cantidad de datos que nosotros tengamos, es decir, cuántos datos tengo en este conjunto. Si nosotros contamos, vamos a tener 8 datos, o una cantidad de 8 números. Entonces mi n va a ser 8. Luego de eso, tenemos un valor de k. Este valor de k varía según a lo que nosotros vamos a calcular, es decir, si es un cuartil, un decil o un percentil. Y el valor que nosotros tenemos aquí es el valor que nosotros nos da al inicio en la pregunta, es decir, este valor de 2, este valor de 3, el 1, el 7, respectivamente de si es un cuartil, un decil o un percentil. Tomando todo eso en cuenta, vamos a iniciar por los cuartiles. Vamos a calcular los cuartiles. En el caso de cuartiles, el valor de k que tenemos en esta ecuación es igual a 4. Siempre va a ser igual a 4, nunca se modifica. Luego de eso, calculamos el primero, cuartil 2. Para empezar, reemplazamos aquí todo lo que tenemos en esta ecuación de la posición. El valor es el valor que nosotros nos está solicitando. Por ejemplo, aquí nos dice el valor de 2, cuartil 2. Entonces aquí reemplazo en el valor 2. N tengo 8 datos, entonces les reemplazo 8. Y el K dijimos que es 4. Si realizo las operaciones correspondientes, voy a tener un valor de 4.5. Este resultado debo dividirlo o debo separarlo en dos partes, en una parte entera y en una parte decimal. Consideramos la parte entera primeramente. Con la parte entera, lo que debemos hacer es contar en qué posición o el número de la posición que nos está dando. Por ejemplo, aquí me dice posición 4. Entonces, en mis datos ordenados, empieza a contar 1, 2, 3, 4. Entonces, en la posición 4 se va a encontrar mi cuartil 2. Luego de eso, con el valor decimal, voy a hacer una interpolación para encontrar el valor exacto del cuartil 2.
Para eso utilizamos esta segunda ecuación. En esta segunda ecuación, lo que nos dice es la posición inmediata más la posición siguiente menos la posición inmediata multiplicado por el decimal. Si nosotros dijimos que la posición es el número 4, en este caso era 21, entonces aquí tendría mi posición inmediata. Entonces sustituyo acá 21, 21. La posición más 1 o la posición siguiente es del valor que yo he encontrado, de este valor de la posición 4, el que le sigue. En este caso sería 27. Entonces tengo este valor y lo sustituyo acá. Luego lo multiplico por el decimal. El decimal es la parte que hemos separado del resultado de la posición, que era 0.5. Entonces lo sustituyo acá y realizo operaciones. En este caso me da un valor de 24. Un dato muy importante que deben considerar es de que el cuartil 2 da el valor exacto de la mediana. Luego de eso calculamos el cuartil 3. El cuartil 3 se calcula de la misma manera. Utilizamos la ecuación, donde el valor va a ser 3, la cantidad de datos sigue siendo 8 y el valor de k sigue siendo 4 porque estamos hablando de cuartiles. Realizando operaciones me da 6.75. Igualmente, separamos en dos partes, en una entera y en una decimal. Con la parte entera de 6 contamos con nuestros datos ordenados. Sería aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora utilizamos la ecuación. El valor de la posición en ese punto es de 36. La posición siguiente es de 43. Entonces aquí voy a reemplazar 36 en estas dos partes y 43 en la posición siguiente. En la parte decimal le colocamos 0.75. Realizando las operaciones me da un valor de 41.25. Estos dos valores serían las respuestas a los cuartiles que me solicitaba en la pregunta. Luego de eso calculamos los deciles. Para los deciles, igualmente necesitamos tener los datos ordenados y también utilizamos las mismas ecuaciones. En este caso, en los deciles, el valor de k es igual a 10, porque estamos dividiendo en 10 partes iguales. Para el decil 1, que él nos solicita acá, reemplazamos el valor 1, n sigue siendo 8, pero k ya es un valor de 10. Si hago operaciones, me da 0.9. Si yo divido o separo este valor en una parte entera y en una parte decimal, voy a tener un valor de 0 en la parte entera y 0.9 en la parte decimal. Como nosotros no tenemos una posición 0, vamos directamente a la posición 1, que en este caso sería el valor de 10. Entonces, mi valor de la posición sería 10 en estas dos partes, y mi posición siguiente sería el que le seguiría, 14. Luego de eso, la parte decimal sería 0.9, y realizando aquí las operaciones me da un valor del decil de 13.6. De la misma manera, si yo tendría un valor que se va fuera de los límites de mi conjunto de datos, igualmente colocaría el último valor y lo interpolaría con el penúltimo. Luego de eso, tenemos el valor del decil 7, donde el valor va a ser 7, N8, el K10, y el resultado me da 6.3. Separando en la parte entera tengo 6 y 0.3 por acá. Contamos una vez más por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la posición 6 sería un valor de 36. El valor siguiente sería 43. Sustituyendo todo eso, incluyendo la parte decimal, tendría un valor de 38.1. Y eso sería la respuesta a estos dos deciles. Ahora, calculamos finalmente lo que serían los percentiles. En el percentil, el caso del K es igual a 100. Las ecuaciones se siguen manteniendo. Empezamos por el percentil 34. El valor va a ser 34, N8 y el K100. Realizando las operaciones me da un valor de 3.06, donde separamos en 3 y 0.06. El valor de la posición 3 en mi conjunto de datos sería 1, 2, 3, el valor de 16. Y el valor siguiente sería 21. Con eso reemplazamos en esta ecuación que tenemos por acá
y también reemplazamos la parte decimal de 0.06. El resultado sería 16.3. Para el percentil 67, hacemos lo propio. 67 sería el valor, n sigue siendo 8, el k sería 100, y el resultado en este caso me da un valor de 6.03. De esta parte, la posición 6 sabemos que es 36, el valor siguiente 43, y el valor a multiplicar del decimal es de 0.03, donde realizando las operaciones correspondientes me da un valor de 36.21. Entonces, este sería el resultado para el percentil 67. De esta manera es como calculamos los cuartiles, deciles y percentiles. Como pueden observar, el proceso es sencillo, donde solamente se requiere tener la parte ordenada, conocer las ecuaciones correspondientes y saber cómo reemplazarlas en dichas ecuaciones. Eso sería todo por el video. Si el video fue de ayuda, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y se suscriban a mi canal.